Hola mis amigos, si estás aquí es porque deseas poder crear render fotorrealistas con D5 Render. Acompáñame hasta el final y descúbrelo. La iluminación ambiente es una de las partes más emotivas de un trabajo en 3D y en este video te mostraré cómo trabajarlo. Además aprenderás a aplicar los efectos que tiene D5 Render. Comencemos. Buen día mis amigos. En esta clase nos toca hablar de un tema muy importante que es el tema de environment, que es la iluminación ambiente. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte superior derecha del programa. Vamos a encontrar un apartado que dice environment, el ambiente. Aquí vamos a trabajar lo que es la iluminación ambiental, ¿no? Es diferente de la iluminación artificial. En esto básicamente tratamos las condiciones atmosféricas, lo que es el cielo, lo que es el sol. Bien, aquí tenemos un gráfico donde nos está indicando la ubicación del sol en el horizonte. Nos muestra una hora y unos grados de desfase del sol respecto a nuestro proyecto. Bien, lo primero que vamos a hacer es en este icono, en este símbolo de trayectoria solar, aquí nosotros podemos desplazar la ubicación del sol, y aquí donde aparece la hora se van a dar cuenta que se va modificando el horario de este asoleamiento. También pudiera teclear, darle clic aquí directamente sobre el texto y cambiar la hora, por ejemplo que sean las 5 de la tarde, etcétera. Cabe aclarar que cuando yo posiciono el sol en el horizonte vamos a tener un efecto de atardecer, y cuando coloco el sol por abajo del horizonte, este se va a ir oscureciendo cada vez más hasta que voy generando una atmósfera nocturna. Por aquí tenemos un botón que tiene 4 puntitos. Al darle clic en este botón voy a desplegar unas funciones adicionales que tiene nuestro sol. ¿Qué funciones son? Bueno, como ya vimos, el ángulo respecto al norte, el mes, el día, la longitud y la latitud de nuestro proyecto. Bueno, ¿qué es eso? Me voy a ir a Revit, en este programa que tengo más de 15 años utilizándolo y confío fielmente en las trayectorias solares que me hace este programa. Voy a irme a unas opciones que tiene por aquí. No vamos a entrar en temas de cómo funciona Revit, es nada más de manera ilustrativa. Bueno, Revit tiene unas funciones que me permite, que me dice la longitud y la latitud en la que yo estoy ubicado. En este caso yo estoy en la ciudad de Culiacán, México. Si no tienen, por ejemplo, un programa como Revit, lo pueden hacer directamente en su computadora buscando en internet cuál es la longitud y latitud del lugar donde ustedes se encuentran. Por ejemplo, aquí dice que estoy a 24.79. Esas mismas cifras la voy a colocar aquí en D5 Render. 24.79 de latitud y longitud me dice que son menos 7.39, menos 107.39. Muy bien. Fíjense bien, en este caso ya he introducido el área geográfica en el que está mi proyecto. Les hago el comentario que todo esto no es obligatorio hacerlo, simplemente puedo utilizar las dos funciones básicas que tiene D5 Render para cambiar la altura solar y el off y el desfase del norte, por motivos simplemente ilustrativos para un render, ya que si ustedes quieren hacer
un render con estudio solar, bueno, pues ya tienen que entrar a estas opciones que estamos viendo, ¿no? Bueno, le vamos a poner después el día. Por ejemplo, estamos a 25 de octubre. El mes, perdón, es octubre, mes 11, día 25. La hora voy a especificar que sean las 12 pm, o sea, que lo que es puro mediodía. Ya tenemos el mes, el día, longitud, latitud, la hora. Ahora falta colocar el norte de nuestro proyecto. Bueno, ¿qué es el norte de nuestro proyecto? Para los que no sepan, por ejemplo, me voy a ir nuevamente a Revit. Vamos a suponer, yo me voy a un plano de planta. Bien, por aquí hice un gráfico, lo voy a volver a dibujar. Vamos a suponer que nuestro norte está ubicado por acá, en nuestro proyecto. Entonces yo voy a medir cuál es el desfase. El desfase que yo tengo del norte real respecto al sur del proyecto. Este es el sur del proyecto y este es el norte real. Si hablamos de sur y sur, el sur real pues estuviera apuntando en esta dirección, ¿no? Pero ahorita lo que es el norte del proyecto está hacia la parte de abajo del dibujo, y por acá tenemos el norte real. Este es el desfase que tenemos, son 135 grados. Aquí, bueno, ya lo tengo insertado. Son 135 grados de inclinación, y al momento que yo elevo la vista veo que el sol impacta por la parte de atrás del proyecto en una diagonal, más o menos por esta esquina. Vamos a ver en el proyecto de Revit y vemos que pues efectivamente así es, ¿no? Aquí lo estamos viendo la trayectoria solar. Si lo roto, pues vemos la silueta de la sombra, que es similar a esto. No voy a cambiar a una vista me voy a cámaras, una vista tipo top. Se fue demasiado lejos, quién sabe por qué. Ahí está. Bien, bueno, ahí tenemos la trayectoria solar. Entonces, de esta forma, pues ustedes van a configurar la ubicación real de su sol. No sé si quedó perfectamente claro. Cualquier duda me lo hacen saber en los comentarios, ¿no? Por favor. Bien, vamos a volver a nuestra posición original para seguir viendo las siguientes opciones. Antes que nada, vamos a volver un poquito al tema de las vistas. Fíjense bien. Yo puedo generar una vista nueva. Ya tengo una. Puedo generar una vista nueva. Y esta vista nueva, pues va a tener la posición solar que yo especifiqué. Pudiera generar una segunda vista en donde el ángulo es el mismo, pero vamos a cambiar la ubicación del sol. Por ejemplo, vamos a proyectar un atardecer de esta manera. Le voy a dar clic a este icono, como vimos en la clase de vistas y como lo hemos visto en otras clases, para recargar la imagen, refrescarla, y automáticamente cambia aquí la ilustración. Con esto lo que yo estoy logrando es tener una escena con un tipo de iluminación y otra escena con exactamente el mismo ángulo, pero con otra iluminación. Y así pudiera yo seguir. Pudiera, por ejemplo, poner otra escena más en donde a lo mejor el sol esté impactando de
otro lado, o incluso pudiera cambiar por efectos ilustrativos, ya no por estudio solar, por efectos ilustrativos del render, pudiera hasta cambiar cualquier parámetro de los que ya hemos utilizado y darle clic nuevamente en refrescar la imagen. Entonces, cada que yo vuelva a la escena número 3, por ejemplo, tengo una configuración del sol. En la escena 4 tengo otra y en la escena 5 tengo otra, y así puedo seguir, ¿no? Bien, vamos a ver otras características, otros parámetros que tenemos que nos falta por aquí. Para eso voy a modificar aquí un poquito el sol para que se vea mejor lo que quiero explicar. Bien, pues tenemos el parámetro de intensidad. Obviamente este parámetro es muy lógico, es para subir la intensidad. Fíjense cómo se quema la imagen, o bajar la intensidad del sol, ¿no? Las partes iluminadas se ven ahora menos iluminadas, y de esta manera ustedes pueden regular la intensidad. Cada que ustedes modifiquen la intensidad o cualquier parámetro y ya quede ajustado a sus necesidades, tienen que irse a la vista y recargarla nuevamente para que ese cambio quede guardado en esa vista. Nada más cuidar de que cuando estén trabajando con las vistas no vayan a modificar el encuadre, que se suban o se bajen sin querer, se muevan para un lado o para otro, y actualicen la vista, porque van a guardar una nueva ubicación, ¿no? Nada más cuidar eso. Luego viene por aquí otro parámetro que dice tamaño del disco solar. Esto se refiere a la dureza de las sombras. Por ejemplo, ustedes están viendo una sombra, una línea por aquí, y trae un pequeño difuminado. Bueno, si yo me voy hasta 0, fíjense cómo se ve una línea marcada como si lo hubieran trazado con una pluma. Y cuando me voy al otro extremo, se vuelve muy difuminado esa sombra. El borde se difumina mucho. Para eso sirve ese parámetro, ¿no? Otra cosa importante es que el tamaño del disco solar, el tamaño de lo que es el sol, se incrementa y disminuye también con ese parámetro, ya que generalmente esto está asociado a que el sol, cuando está sobre el horizonte, está oscureciendo. Voy a mover un poquito para acá, así. Está oscureciendo, el sol se ve más grande, el disco solar es más grande, y también, si ustedes recordarán, las sombras son más difuminadas. Por ejemplo, aquí en un atardecer, luego le piqué y no supe dónde me fui. Así. Ahí está. Vean cómo las sombras se ven difusos los bordes. Disminuyo el disco solar y van a ver que se ve muy marcado el borde, ¿no? Bien, para generar, bueno, aquí hago un comentario aparte. Para generar el efecto en este caso, de un cuerpo de agua, lo que tienen que hacer es un plano grande en el cual ustedes le van a colocar el material de agua. Más adelante ya veremos técnicas específicas, o sea, ejemplos prácticos de varias cosas para ir tratando todo ese tipo de aspectos. Aquí habría que trabajar el borde para que se vea más orgánico. Aquí haciendo otro paréntesis en la parte de assets, en los modelos, si ustedes se van a la parte de otros modelos, Basic Model, modelos básicos, por aquí te van a aparecer figuras básicas como estos que están viendo en pantalla, entre ellos domos o planos. Por ejemplo, aquí yo podría colocar un plano, y este plano que está por aquí, pues pudiera aumentarle el tamaño, que precisamente así fue como hice el cuerpo del agua. Hice un plano de estos
el cual en Size le puse un tamaño muchísimo más grande y después le apliqué un material de agua que ya venía en las bibliotecas Pro del programa. Bien, continuando con el siguiente apartado. Bueno, nos quedamos en intensidad solar y el parámetro que es para afectar las sombras, el tamaño del disco solar. Vamos a seguir ahora con el parámetro de clima. El parámetro de clima, aquí yo lo voy a minimizar para ver qué opciones tenemos. Está la iluminación del cielo, que ya lo vimos. Vamos a pasar a clima. Bueno, aquí primero que nada está el botón de activar y desactivar las nubes. Son nubes procedurales, es decir, son nubes que se generan con el algoritmo del programa y que se van regenerando o las va generando según las especificaciones o los parámetros que nosotros vayamos insertando en los siguientes valores. Lo primero sería, por ejemplo, apagarlas. Con esto pues tengo un cielo totalmente nítido. Voy a volver a activar el parámetro de luces y vamos a ver las funciones que nos incluye. Viene, por ejemplo, como primer factor la cantidad, ¿sí? La cantidad de nubes que hay. Y puedo subir el parámetro hasta generar una atmósfera completamente cerrada, llena de luz, llena de nubes. Lo vamos a disminuir. Luego viene el factor thickness, que es el espesor. Me voy a brincar un poquito donde dice speed. Aquí yo puedo controlar la velocidad con la que se desplazan las nubes. Me adelanté porque voy a disminuir, voy a poner en 0 para que no se muevan y poder ilustrar mejor estas nubes. Por aquí viene el factor thickness, que a diferencia de amount, que es la cantidad de nubes, aquí lo que hace es disminuir el espesor de dichas nubes. Por ejemplo, si yo me voy al mínimo, aquí van a ver que las nubes prácticamente se ven como unas manchitas como de vapor, pero no es que desaparezcan, simplemente el espesor se fue al mínimo y puedo aumentar dicho espesor, que se vea más voluminosa las nubes, y obviamente pues el efecto en el brillo aquí se notó, ¿no? Luego viene la densidad. Fíjense bien cómo la densidad es un parámetro que, si bien es muy similar, luce un poquito diferente. Cuando yo aumento la densidad, van a notar que se ponen algunas partes un poco más oscuras, como si tuviera más agua o estuvieran más densas esas nubes. Voy a cambiar, bueno, primero que nada voy a generar una vista nueva con este atardecer para guardar las especificaciones que hemos hecho, y voy a irme a una vista de día como esta. Vamos a aumentar el valor el densidad. Aquí se aprecia mejor. Vean cómo las nubes se hacen más grisáceas, como si estuvieran cargadas de agua, que en la otra escena no se apreciaba tanto, pero aquí ya se aprecia más en esta escena. Aquí lo están viendo. Ahora, luego viene el parámetro de height, que es la altura. Eso lo que va a modificar es cuánta altura tienen las nubes respecto al horizonte. Por ejemplo, cuando height está al máximo, quiere decir que las nubes están lo más altas posible, y cuando ese parámetro lo bajo completamente, quiere decir que las nubes bajaron prácticamente al nivel de mi terreno, ¿no? Esto equivaldría a un proyecto en el que yo tengo mucha bruma, mucha nubosidad. Y esto cambia las condiciones
atmosféricas y cambia los brillos y modifica la iluminación también. Pero la iluminación se ve más afectada cuando, bueno, antes que nada, pues aquí después de height está el parámetro speed, velocidad, que es el que les comenté hace ratito. Y luego viene dirección, que es hacia qué dirección quiero que esté el viento, se desplacen las nubes. Bueno, el sol se ve más afectado cuando yo activo este parámetro que dice cast shadow, que quiere decir proyectar sombras. Eso lo que va a generar es que las nubes proyecten sombras. Por ejemplo, en este caso el sol lo tengo por la parte de atrás del proyecto, lo voy a modificar de tal manera que lo tenga más hacia el frente. Bien, voy a detener la velocidad de las nubes para no confundirnos. Fíjense cómo voy a aumentar drásticamente la nubosidad, pero el sol sigue proyectando sombras. Aquí se ven, pero cuando yo activo Cast Shadow, las nubes se convierten en un cuerpo que bloquean el sol. Entonces ya tenemos un tipo de iluminación más de un ambiente nublado. Si yo, por ejemplo, disminuyo Amount y deja ver el sol, pues se van a dar cuenta que vuelve a proyectar sombras. Vamos a ponerle velocidad. Fíjense cómo cuando pasan nubes por enfrente del sol tapa el asoleamiento, y cuando esos cuerpos de nubes, por ejemplo en este caso aquí ya se alejan, vuelve a proyectar sombras. Entonces esto puede darnos algunos efectos interesantes. Ya me ha tocado hacerlo más que nada, por ejemplo en Lumion me ha tocado hacer recorridos virtuales. Yo suelo utilizar este parámetro apagado, ¿no? Porque si yo quiero un render con luz solar, pues me aseguro que el sol proyecte las sombras adecuadas. Bien, vamos a desplazarnos, voy a desplazar un poquito más hacia el horizonte. Aquí vemos los efectos de la nubosidad. Creo que son efectos bonitos, nos da buenos efectos de 5 render. Height lo voy a elevar para que las nubes ya estén mucho más altas en el horizonte. Después de eso me voy a ir al siguiente apartado que dice niebla, fog, está aquí. Lo voy a activar. Cuando recién lo activo se ve una línea que aparece por ahí. Bueno, esta es la niebla. Aquí voy a especificar la cantidad de niebla. Fíjense cómo se va generando una especie de espesura en el horizonte que lo va volviendo difuso. En height es la altura. Por ejemplo, si yo disminuyo height, vean cómo el espesor de esta bruma, de esta niebla, está más cercano al horizonte, y conforme aumento el height se va haciendo cada vez más alto. Luego tenemos este parámetro que está aquí, Fallow, que es un parámetro bastante interesante. Este parámetro, para lo que nos va a servir, parámetro Fallow, es para la concentración de esta niebla. Voy a cambiar de escena al atardecer. En este atardecer, bueno, primero me coloco bien. Voy a activar la niebla. Aquí se va a notar más. Vean cómo el parámetro fog
va aumentando la densidad de esa niebla. Height, como lo va haciendo más alto. Y Fall Off lo que va haciendo es que se vea más duro, más concentrado en la parte de los bordes. Este parámetro, cuando yo lo bajo al máximo, me genera un ambiente completamente neblinoso como el que estamos viendo aquí. Bien, este parámetro de niebla es útil utilizarlo en muchos casos. Por ejemplo, vean aquí cómo me controla el horizonte. Se ve mucho más natural que de esta manera. Activo la niebla, puedo especificar una mínima cantidad de niebla, un poquito más de height, y puedo controlar el Fall Off. Lo pongo a lo máximo para que se vea como una capita nada más aquí en el horizonte. Cuando me voy a disminuir este parámetro, lo que hace es ir difuminando cada vez más hacia mi posición, a la posición de la cámara, esta niebla. Entonces de esta manera lo puedo controlar. La niebla también me sirve para controlar los horizontes. Por ejemplo, el plano que contiene el agua se termina aquí. Vean cómo sin niebla pues aparecen estos detalles que son errores en el render, en la escena. Y con el parámetro de fog, de niebla, vean qué bien se controla. Entonces, obviamente aquí pues ya faltaría modelar algún tipo de elemento que bloquee la visual hacia aquel lado, ¿no? O incrementar el tamaño del terreno de la escena para poder controlar esos horizontes. Bien, vamos a seguir con los siguientes parámetros de niebla. Voy a incrementar aquí drásticamente la niebla. Voy a utilizar este parámetro de iniciar distancia. Este parámetro lo que hace, aquí viene una medida en metros. Fíjense cómo cuando está en 0 quiere decir que desde mi posición de cámara empieza la niebla. Pero cuando yo le doy una medida, fíjense bien, no sé si se alcance a notar ahí en el video, cómo cuando yo empiezo a disminuir, o más bien aumentar este valor, la niebla se va recorriendo hacia atrás, por ejemplo en este caso 5 metros, de tal manera que yo voy haciendo que según la posición en la que yo esté, la posición de la cámara se va a recorrer o me va a liberar de niebla estos metros que yo esté especificando aquí. Por ejemplo aquí se alcanza a ver con niebla este elemento y lo puedo liberar. Esto me sirve para liberar mi proyecto de cualquier niebla y que la niebla únicamente esté aplicada en el fondo o en el contexto de mi proyecto. Y bueno, aquí mis amigos, estos efectos dan para hacer muchísimos ejemplos, ¿no? Que no podremos abordarlos todos, pero con gusto podemos, si ustedes quieren alguna temática en especial, poder armar otro video donde se expliquen otros tipos de ambientes. Vamos a pasar a este último valor que tiene niebla, que es la luz volumétrica. Estos son los rayos o haces de luz que va a proyectar nuestro sol o cualquier fuente de iluminación. Para esto voy a disminuir la cantidad de niebla y voy a activar la luz volumétrica. Bien, esto es lo que les decía. La proyección de los rayos solares o la proyección de la luz, un efecto causado por la dispersión de partículas en el ambiente que se ven iluminadas cuando los rayos de luz las cruzan. En este parámetro de scattering que tenemos aquí abajo podemos controlar la intensidad
la intensidad de estos rayos solares. Obviamente esto no funciona si el parámetro de niebla está desactivado, no tiene que estar activado el parámetro de niebla. Y bien, aquí lo estamos viendo, como decimos, más claro ni el agua, ¿no? Aquí es la cantidad de rayos solares, y obviamente este parámetro se va a ver afectado por los demás parámetros, por ejemplo la cantidad de nubes. Si ven como si tapo el sol completamente, pues ya no me genera ningún trazado de rayos, ninguna luz volumétrica. Por el contrario, si limpio el cielo completamente, pues aparecen ahí de manera muy difusa. Entonces, la cantidad de nubes me va a ayudar a mejorar este parámetro, ¿no? También como el espesor de estas luces, de estas nubes, perdón, la altura de estas nubes también me va a ayudar a controlarlo. Vamos a especificar movimiento un poquito lateral, y pues se van a dar cuenta cómo se empiezan a mover los rayos solares, ¿no? Cuestión de que ustedes se pongan a jugar con estos parámetros y pueden conseguir ahí efectos bastante interesantes. Bien, creo que eso fue todo. Sí, ese fue el último parámetro de niebla. Vamos a pasar al parámetro de wind, quiere decir viento. Este parámetro en sí no hay mucho que ver. Voy a desactivar la niebla. El parámetro de viento únicamente me sirve para que la vegetación se mueva con el viento, y no toda la vegetación. Voy a abrir los assets, me voy a ir a naturaleza y voy a activar este botón que dice únicamente dinámicos, para que únicamente me muestre la vegetación que tiene movimientos o que puede ser afectada por el viento. Me voy a ir a árboles. Bien, aquí tengo este arbolito que se ve decente. Voy a ir hacia él, voy a cerrar la ventana. Bien, voy a activar el viento y voy a especificar cierta cantidad de viento. Entonces aquí especifico la cantidad de viento, la fuerza. Las palmeras de fondo no tienen animación, por lo tal, aunque yo aplique el efecto de viento, no se van a mover nunca, ni aunque quiera. Bien, vamos a cancelar el efecto de viento. Voy a utilizar por último, el de precipitación, que es para crear lluvia o nieve. Este sí es un efecto muy útil, muy interesante. Bueno, todos son útiles e interesantes, pero la verdad es que sí nos da efectos atractivos en los renders. Aparte que parece que está de moda con la introducción de Lumion hacer render que tienen efecto de lluvia. Bueno, aquí donde dice lluvia o nieve, pues aquí voy a especificar. Si me voy totalmente hacia lluvia, quiere decir que pues es lluvia, y conforme me voy desplazando hacia snow, hacia nieve, vean cómo la nieve se va convirtiendo, la lluvia pronto se va convirtiendo en nieve hasta que es completamente nieve. Aquí sigue cayendo, se ve nieve, pero sigue lloviendo agua. Pero conforme me voy desplazando cada vez más hacia snow, aquí empiezan a notar el efecto de copos de nieve. Okay, aquí lo alcanzamos a apreciar. Entonces aquí controlamos si queremos nieve o queremos lluvia, o queremos una especie de
una especie de combinación entre dos, ¿no? Como si estuviera cayendo una especie de agua-nieve, por decirlo así. Bueno, ya cuestión de jugar con estos parámetros para lograr el efecto deseado. El siguiente parámetro es para controlar la intensidad. Entre más alto este valor, aquí se ve cómo se ve que proyecta cada vez más gotas de agua con más intensidad, y el encharcamiento se nota más fuerza en las gotas que golpean la superficie. Miren, este efecto, este parámetro se nota mucho mejor ya renderizado que cuando lo estamos viendo en previsualización aquí en el programa, aquí en la pantalla, aunque tengamos la mejor calidad de previsualización. Por ejemplo, aquí se ve que no me pareciera que no me afecta este efecto, pero en cuanto roto la cámara ya veo que sí. Aquí el último parámetro es para controlar el encharcamiento. Eso lo vamos a poder ver en esta parte de aquí donde hay césped. Como si pongo cero encharcamiento, así esté cayendo mucha agua, según este efecto no se ve ningún charco. Pero conforme voy aumentando este valor, se va viendo el piso cada vez más cubierto de agua, hasta que este valor al 100% me va a proyectar una superficie completamente cubierta de agua, o sea, completamente encharcada. Bien, vamos a verlo de frente. Y aquí está. Y está cayendo una tremenda tormenta según D5 Render. Bien, vamos a cancelar este parámetro de precipitación. Vamos a pasar ahora a otro tipo de iluminación ambiente. Aunque bueno, esto lo tuve que haber visto después de haber explicado lo del sol, pero bueno, aquí vamos. Aparte de utilizar las funciones de proyectar un ambiente, un cielo y un sol procedural, es decir, creado por procesamiento del programa de D5 Render, puedo iluminar por medio de un HDRI. Para el que no sepa qué es un HDRI, pues es simplemente una fotografía de alto rango dinámico que se va a colocar en el horizonte y va a servir como ambiente y va a servir como fuente de iluminación. Bueno, ¿cómo funciona esto? Fíjense bien. Para esto, aquí seguimos en Environment. Lo único que voy a hacer es, en lugar de estar en Geo and Sky, voy a cambiarme a HDRI. Van a ver que inmediatamente la iluminación cambia totalmente, porque ahora va a estar controlado por un HDRI y una fotografía. Despliego este menú y aquí donde dice Default tengo estos HDRI que el programa ya tiene cargados por default, con diferentes ambientes, por ejemplo de día, de atardecer, nublado, amaneciendo, etc. Yo selecciono el que ya está ahorita por default, y selecciono otro, y van a ver que tanto el cielo como el tipo de iluminación va a ir cambiando. Aquí ya seleccioné otro que es un cielo con nubosidad media, con buen asoleamiento, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tengo uno de atardecer, aquí hay otro de atardecer, y aquí se ve. Bueno, este efecto tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que cuando nosotros iluminamos con HDRI de buena calidad, pues la iluminación es más realista, aparte que los cielos también se ven más realistas y con más efectos y movimientos de la nubosidad, porque pues es una fotografía, no está generado por la computadora como en el caso anterior. ¿Qué desventajas tiene un HDRI? Bueno, pues que, por ejemplo, si me voy a clima, pues ya no puedo activar y desactivar
lo que es el parámetro de nubes. Ya no puedo yo controlar las nubes como lo hacía anteriormente, es decir, el espesor de las nubes, la velocidad de movimiento de las nubes, todos esos parámetros que tenían que ver con las nubes, pues ya no los puedo modificar porque aquí pues ya es una fotografía que, como quien dice, simplemente está pegado en el horizonte, como si fuera un domo que cubre nuestro proyecto. Bien, vamos a ver qué parámetros tiene el iluminar con HDRI. Primero que nada, aquí donde está Default, hay otra sección que se llama Custom. En Custom se van a almacenar los HDRI externos a D5 Render que ustedes utilicen y que seleccionen en su computadora. Por ejemplo, aquí abajo hay un botón de más, dice Customize HDR. Al presionarlo, ustedes pueden irse a su computadora, seleccionar cualquier HDRI que tengan ahí en su pantalla, en su computadora. Por ejemplo, selecciono este HDRI y bueno, ya la iluminación va a estar dada por los efectos que nos va a dar, la iluminación que nos va a dar ese HDRI. Vuelvo a desplegar este menú y es importante recordar que puedo cambiar entre default, los que vienen por default. Aquí abajo hay uno en default que se llama Pure White, puro blanco. Esto nos va a servir para generar una atmósfera completamente blanco, por ejemplo si quiero hacer algún tipo de maqueta volumétrica o algo por el estilo. Puedo controlar la cantidad de luz que ahorita vamos para allá. Y bueno, aquí pues se van alternando entre default y custom. Voy a ir a custom y voy a seleccionar este que tengo aquí, playero, que va bien con este proyecto. Bueno, ¿qué otros parámetros tenemos para controlar el HDRI? Viene Light, la luminosidad. Aquí es la cantidad de luz que va a emitir este cielo, este HDRI. Por ejemplo, aquí lo puse con un valor muy bajo o lo puedo subir con un valor muy alto. Es importante, como les comenté hace rato, que cuando ustedes hacen un movimiento deben de esperar un poco a que recalcule la exposición y calcule bien la cantidad de luz. Y les hablo poco, 1 o 2 segundos. Esto también tiene que ver, volviendo al tema, a un tema que vimos anteriormente, el de las cámaras, es de que si su cámara tiene autoexposición, pues ustedes van a modificar la luminosidad, lo que ustedes quieran, y automáticamente esperan unos cuantos segundos y se va a restablecer los valores. Por ejemplo, aquí ya se iluminó más. Cuando ustedes tienen desactivado autoexposición, bueno, pues ya no se va a reajustar la exposición o cantidad de luz que capta la cámara, sino que aquí ya ustedes van a tener que controlar de una manera más precisa la cantidad de luz que quieren en su escena. Que bueno, dicho sea de paso, esa es la opción que yo utilizo al hacer mis renders finales, utilizar una exposición manual para yo poder controlar pues de manera manual la cantidad de exposición que yo necesito finalmente en cada una de las vistas que yo necesito. Cuando estamos trabajando, modificando o terminando de construir y ambientar nuestro proyecto, pues nos sirve bien que esté activado autoexposición. Bien, entonces hecho el paréntesis, vamos a seguir ahora con la cantidad de luz que va a emitir. Bueno, si yo presiono este botón que está aquí, lo que va a pasar es me va a desglosar estos dos parámetros. Lo que me va a permitir es controlar de manera independiente qué tan iluminado se ve el cielo y cuánta luz proyecta realmente hacia mi maqueta, hacia mi proyecto. Por ejemplo, yo aumento la cantidad de iluminación y van a ver que se ve más iluminado mi proyecto,
Pero si yo al mismo tiempo quiero que mi cielo se vea menos iluminado para que no se vea tan quemado, pues lo puedo controlar de manera independiente, como lo están viendo aquí en pantalla. Miren, aquí está, para lograr unos ajustes más finos en cuanto a mi ambiente. Si esta opción no está activada y ustedes simplemente modifican light, lo que va a pasar es de que se va a modificar al mismo tiempo tanto cantidad de luz como la claridad del fondo, lo que es el HDRI. Luego viene la opción de rotarlo, que como obviamente se entiende, lo que va a hacer es rotar este HDRI respecto a mi horizonte. Y luego tenemos la opción de flip horizontal. Esto es para espejear este HDRI, es decir, bueno, yo me coloco por ejemplo en una vista por aquí así y lo voy a modificar de esta manera. Vamos a suponer que lo que yo quiero en realidad es de que esta colita que se ve aquí, que después se pierde en el horizonte, en realidad venga al revés. Esta colita de tierra venga así y se pierda por aquí. Lo que hago es flip, lo voy a invertir y lo que hice fue espejear. Es como espejear esa fotografía. Aquí lo estamos viendo. Es muy importante, como ya lo ven, como ya lo están viendo aquí, la ubicación de las cámaras. Es muy importante cuidarlas para que nos dé los mejores efectos y los mejores renders posibles, para que no queden cabos sueltos en la escena de que por aquí se ve algo extraño, que hay un vacío de información. Bueno, eso supongo que ya lo sabrán. Bien, vamos a seguir con los siguientes parámetros. Voy a rotar el sol para que el sol me quede de frente. Y está la opción de activar el sol. Bueno, ¿de qué se trata esto? Ahorita ya me está proyectando iluminación mi HDRI y se ve más iluminado hacia donde apunta el sol. Si yo me voy por acá, pues se van a dar cuenta que aquí la iluminación es más azul, un poquito más fría, y acá es más amarilla, ¿no? Donde se ve el sol, porque el HDRI tiene su mayor intensidad lumínica por este lado donde está el sol. Cuando yo activo el parámetro sol, lo que voy a hacer es decirle al programa que realmente me calcule como si aquí estuviera un cuerpo que emite luz y me va a proyectar sombras, como se ven aquí abajo. Fíjense cómo ya se ve mucho más iluminado. Vean la diferencia cuando apago el sol. Cuando no hay sol es una iluminación muy ambiente, como si el sol estuviera pues oculto o tras las nubes, una iluminación muy difusa. Activo el sol y ya se vuelve una iluminación dura, bien iluminado donde pega el sol y bien sombreado donde está la sombra, y se ve bien trazado aquí la línea de sombra. Bien, aquí tenemos me brinqué lo que es temperatura. Es para especificar qué tan fría queremos la iluminación del HDRI o qué tan cálida la queremos. Vean cómo aquí se vuelve muy cálido y acá se vuelve, espera unos segundos y van viendo cómo se vuelve fría. Generalmente a mí me gusta más frío, y ya lo que viene siendo el sol o la iluminación artificial pues ya le da los puntos de calidez al proyecto. Cuando yo activo el sol, se van a dar cuenta, brincándome estos parámetros, que tenemos temperatura. Esto quiere decir la temperatura de la luz que proyecta el sol. Aquí lo que nosotros tenemos realmente es un domo, un cielo que nos ilumina nuestro proyecto, y a su vez tenemos un sol
que también nos está iluminando nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo dejarle en frío completamente para que las partes sombreadas, por ejemplo por aquí atrás, se vea con una iluminación más fría. Si le pongo cálido, vean cómo se ve la diferencia, ¿no? Se ve bastante cálido. Lo voy a poner frío. Y aquí en temperatura de color, esto es para especificar las áreas donde pega el sol. Fíjense cómo pongo frío, se ve tan frío que casi se ve igual que en estas zonas donde no está incidiendo el sol, pero le pongo muy cálido y aquí se ve el contraste, como muy cálido donde incide el sol y frío donde no está sombreado. Entonces este efecto funciona muy bien cuando trabajan con un HDRI y tienen activado el sol. Funciona bien este parámetro porque así nos da unos contrastes que creo se ven bastante naturales. Luego vienen otros dos parámetros que funcionan igual a lo que ya vimos anteriormente. Es la intensidad del sol, como ya lo ven aquí, que intensidad del sol. Y el tamaño del disco solar es qué tan difuminados, por ejemplo, aquí me voy a acercar por este lado de acá, qué tan difuminadas las sombras o qué tan duras queremos las sombras. Obviamente 100% duras no es un efecto realista, tienen que tener cierto difuminado. En un atardecer, pues tiene que estar bastante más difuminado. Y a diferencia del sol procedural que vimos anteriormente, pues este ya no se va a hacer más grande y más chico según modifique el tamaño del disco solar, ya que esto, como les comentaba, es simplemente una fotografía, no se está generando por medio de programación. Y bueno, el resto de los demás parámetros o efectos, que no tendrá caso entrar a verlos porque, como les repito, funcionan de manera igual al caso anterior. Bien, con eso terminamos el apartado de iluminación ambiente. Vamos a pasar ahora a otra pestaña que se llama efectos. Está ambiente, environment, y está efectos. Ya que ustedes hayan especificado las condiciones atmosféricas que quieren para su escena, para su proyecto, vamos a pasar a efectos. Bueno, aquí hago un paréntesis, ¿no? Como les repito lo que ya les había dicho antes. Aquí ustedes pueden generar distintas vistas. Por ejemplo, aquí yo estoy trabajando con un HDRI y puedo generar una vista. Entonces tengo la vista 7 con HDRI y tengo la vista 6 con el sol procedural que vimos en el primer ejemplo, ¿no? Entonces ustedes pueden alternar con diferentes combinaciones. Otra cosa también que hay que comentar es de que cuando ustedes guardan los parámetros de iluminación, por ejemplo en esta escena, vuelvo a repetir un poquito, ¿no? Voy a modificar aquí un poquito el sol y ajusto nuevamente la escena. En esta misma escena 6 puedo dejar guardados dos configuraciones de luz, tanto con un ambiente procedural como con un HDRI. Por ejemplo, me voy a ir a un HDRI como este de atardecer. Le voy a decir que lo quiero más iluminado, voy a rotarlo, etcétera, y voy a refrescar la escena. Fíjense bien, cuando yo le doy clic en esta escena, me va a mandar a esta escena, pero con esta iluminación, pero la configuración que yo dejé creada en G1Sky va a quedar guardada también. Entonces, en esta misma escena quedan guardadas dos configuraciones de iluminación, tanto con ambiente procedural como con HDRI. ¿No? Si yo quisiera dos ambientes con HDRI diferentes, ahí no se va a poder, ahí tienen que generar una vista nueva. Y lo mismo si quieren dos iluminaciones diferentes pero con G1Sky, pues tienen que generar una vista diferente, ¿no?
Entonces, en esta misma vista puedo dejar guardado tanto iluminación con Geon Sky como con HDRI. Y ahí ustedes van a ir probando los diferentes efectos. Bien, ahora sí, vamos a pasar a efectos. Vamos a empezar con aplicarle un LUT. ¿Qué quiere decir un LUT? Pues es un filtro tal cual como si fuera, por ejemplo, un filtro de Instagram o un filtro de cualquier otro programa. Puedo seleccionar cualquiera de estos LUT o filtros, por llamarlos así, que tiene el programa, o en Customize puedo darle clic y seleccionar algún filtro o algún LUT que yo tenga guardado en mi computadora, que ustedes hayan creado o los hayan descargado de alguna página en internet. Vamos a suponer que quiero un LUT desaturado, por ejemplo, uno nocturno como este. Está el valor de intensidad donde ustedes le pueden especificar en 0, que aunque esté activado el LUT, pues no va a tener ningún efecto, y pueden ir aumentando la intensidad de ese LUT. Otro efecto, por ejemplo, interesante, el de saturado, pero a la mitad va a generar unos efectos como tipo sepias. En el caso de esta escena que tiene una iluminación rojiza, ¿no? Una iluminación bastante cálida. Pueden escoger cualquier tipo de LUT y especificarle pues la intensidad que ustedes van a requerir, ¿no? Que van a ocupar. Voy a cancelar este efecto, lo voy a minimizar y vamos a irnos a Post Processing. Bueno, aquí tenemos exposición, que es lo mismo que si me voy a cámaras, aquí a exposición, ¿no? Si yo lo modifico aquí, ustedes ven que se modifica acá, ¿no? Es lo mismo, si yo activo aquí, se activa acá, desactivo aquí, se desactiva acá, ¿no? Es lo mismo. Esto me va a servir para ajustar la exposición o la cantidad de luz que capta la cámara, por ejemplo. Aquí yo pudiera aumentarle la exposición para que se vea un poquito más iluminado, ya que se veía algo oscuro. Puedo aumentar o disminuir los contrastes de la escena. Para esto, creo que mejor me voy a ir a una vista con una iluminación más limpia para poderlo apreciar mejor. Exposición, disminuyo la exposición, aumento la exposición. Contraste, bueno, fíjense, las sombras y las luces se van volviendo cada vez más contrastantes. Las partes iluminadas se ven cada vez más blancas y las partes sombreadas se ven cada vez más oscuras, y en el otro extremo se va perdiendo la diferencia entre sombreado e iluminado. Cosas básicas que aplican en cualquier programa. Los highlights son los puntos fuertes de iluminación o luces altas. Esto me va a servir para controlar estas partes donde incide muy fuerte la iluminación, en este caso el asoleamiento, y no quiero que se vea tan quemado o tan afectado por la fuente de luz. Disminuyo el highlight y van a ver que se sombrea un poco, ¿no? El efecto es un poco sutil, pero si yo me voy al otro extremo, van a ver que se ve mucho más quemado, se ve más blanco. Fíjense bien, ahí se notó un extremo, el otro extremo. Entonces, eso es muy útil en algunos renders donde tenemos partes muy quemadas y que no quiero que se vean así tan quemadas, pues con esto lo puedo mejorar. Obviamente, aquí haciendo un paréntesis, para entrar a efectos, primero ya controlé la iluminación y la configuré lo mejor posible, y en efectos le voy a dar unos retoques. En efectos no voy a poder modificar
que si la iluminación de plano no me favorece, pues no lo voy a lograr controlar aquí en efectos. Tengo que irme a Environment, mejorar lo mejor que pueda la iluminación y ya me voy a efectos a dar retoques finales. Bien, entonces estas son las partes iluminadas. Shadow, como su nombre lo indica, las sombras, vean cómo va haciendo cada vez más fuertes, más marcadas las sombras, o las va haciendo cada vez más claro, algo similar a contraste. Y por acá tenemos Slope, este parámetro, que bueno, sinceramente para mi gusto funciona igual que Shadow, no he encontrado alguna diferencia. Viene aquí un efecto de White Balance que sirve para controlar el balance de blancos. Por ejemplo, si mi toma está muy amarilla, como es el caso, pues puedo irme a más azul, más frío, y se va haciendo cada vez más fría mi escena o cada vez más cálida. Esto me sirve para ajustar al final el balance de blancos, ya que mi iluminación ambiente juega un papel muy importante, porque si yo vuelvo a iluminación ambiente, pues bueno, el sol cuando está en el horizonte, pues tiene una iluminación mucho más cálida que si, por ejemplo, estuviera más arriba en el horizonte. Y lo mismo con los HDRI. Lo mismo va a pasar con las fuentes de luz artificial, los focos que yo coloque en el proyecto. Cada foco yo puedo controlar su balance de blancos, pero el white balance en efectos me va a servir para agregar el toque final al balance de blancos, ¿no? Si, como les repito, si se me quedó muy cálida además la imagen, pues la puedo hacer más fría o la puedo hacer más cálida según lo que necesite. Luego viene este siguiente parámetro, que lo que va a hacer es controlarnos la gama de la coloración de la escena. Vean cómo aquí se va haciendo verdosa, aquí se va haciendo azul, más azul, por acá si me voy a otro extremo se va haciendo rosada hasta llegar a magenta, ¿no? Entonces es un efecto que en realidad también no me gusta utilizarlo, pero puede servir en algunos casos. Por ejemplo, si están haciendo no sé, un render en el bosque y quieren que se vea el ambiente mucho más verde para que se vea más, pues más el ambiente a un lugar boscoso, por decirlo así, pues pueden modificar este parámetro para que se vea con otra coloración el render. Lo voy a dejar en 0. Viene un parámetro de bloom. Este parámetro es bastante útil porque lo que va a controlar, voy a irme a otra escena, por ejemplo esta. Esta que está aquí. Vamos a ver para qué funciona el bloom. El bloom sirve para generar un efecto de luz volumétrica en todas las fuentes de iluminación. Esto es diferente por ejemplo, al efecto de niebla, ya que este efecto nos va a afectar más que nada a las fuentes de iluminación. Por ejemplo, yo pongo un foco aquí y con el bloom a tope, este destello, vean cómo se ve de esta manera. Cuando tengo este valor en 0, se ve de esta manera. Cuando yo tengo este valor, lo voy subiendo hasta llegar a tope, se va generando aquí una especie de bruma. Se llama luz volumétrica. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, para eso me va a servir este parámetro. Vamos a buscar otro ángulo en el que se pueda apreciar mejor un render de día como este, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa así. Aumentamos el bloom.
Vean cómo va apareciendo una especie de halo aquí en los perímetros de la construcción. Toda esta parte. Bien, este efecto es muy bueno, sin abusar de él, nos genera unos efectos muy realistas. Luego viene el efecto de destello de lente. Este es un efecto ya muy conocido por todos los renderistas, que lo que nos va a hacer es generarnos estos especies de destellos que se generan cuando tomamos una fotografía. Son generados por la cámara, por la lente de las cámaras. Y según modifique el ángulo, pues es como yo lo voy a apreciar. Luego viene este parámetro más que está aquí, que lo que nos va a servir es para la llamada viñeta, este efecto de oscurecimiento en los bordes de nuestra escena, de nuestro render. Un parámetro que si ustedes trabajan en postproducción sus escenas, pues es mejor agregarlo en postproducción. Yo prefiero generalmente no pues dejar en cero este valor y no tener ningún tipo de viñeta. Luego viene la aberración cromática, que lo que va a hacer es generar estos efectos muy característicos. Por ejemplo, vean aquí. Ven cómo se va distorsionando y empiezan a aparecer unos bordes de color. Que este es un efecto dado por las lentes de la cámara también. Que todas las fotografías tienen, aunque sea una porción muy pequeña de aberración cromática, y nos puede dar un poquito más de realismo utilizado en pequeños valores, no ya en valores muy altos ya empieza a distorsionar cómo se ve esta escena. Luego viene saturación, que como su nombre lo indica, qué tan desaturada está la escena y qué tan saturada la queremos. Aquí controlamos la saturación sin la necesidad de agregar algún tipo de luz. Lo hacemos directamente aquí en estos parámetros. Bien, aquí ya casi estamos por terminar este parámetro de este apartado de efectos. Tenemos otros dos efectos adicionales en la sección de Style que nos van a dar efectos ya completamente diferentes. Bueno, estos efectos ya no tienen nada que ver con el realismo, son para lograr efectos distintos. Está la opción de Ambient Occlusion, que esto nos va a servir para hacer unos render tipo maquetas, como el que estamos viendo aquí en pantalla, o sea, completamente en blanco. Y aquí yo puedo especificar la distancia del sombreado. Por ejemplo, entre menor sea este valor, pues el sombreado se va a ir dando más cerca de las juntas del modelo. Entre más alto esté este valor, pues va a ir sombreando cada vez espacios más grandes. Entonces, por ejemplo, en una media se ve bastante bien el proyecto. Luego viene la opción de Outline Mode. En esta opción nos va a servir para que aparezcan líneas como si fuera un dibujo. Fíjense bien, aquí especifico la dureza de esas líneas, qué tan remarcadas se van a ver, pues lo que es la dureza. Y aquí va a aparecer el espesor, que es diferente. Qué tan grueso quiero que se vean las líneas. Es diferente el espesor, fíjense bien, a la dureza.
Entonces cuando yo aumento el espesor se ven más gruesas, pero disminuyo la dureza, se van viendo cada vez más grisecitas, como más atenuadas. También puedo cambiar el color de esas líneas. Por ejemplo, yo puedo seleccionar cualquier color que yo requiera. Lo voy a dejar en negro. Luego aquí viene otro parámetro que dice cambiar con la distancia. Cuando yo activo este parámetro, vean aquí cómo a mayor distancia se van desvaneciendo estas líneas. Deselecciono esta opción y se vuelven a ver más gruesas las líneas que se van proyectando hacia la profundidad. Lo activo y se vuelven más tenues las que están más al fondo. Luego viene una opción que se llama cambiar fondo, en el que yo pudiera modificar el fondo, o sea que ya no sea un ambiente en blancos como estaba hace un momento. Por ejemplo, puedo modificarlo por azul y combinarlo con el color de línea y tener algunos efectos diferentes. Y bueno, esas son todas las funciones que tiene en el apartado de Style. Las voy a cancelar y volvemos al modelo realista nuevamente. Por último, abajo tenemos gradiente de color. Esta opción únicamente está habilitado si ustedes tienen la versión Pro del programa. En este apartado nos permite dar ajustes finales de color. Algo parecido a ciertas herramientas que tiene Photoshop. Es un postproceso en el que, por ejemplo, vamos a suponer que voy a configurar aquí un poquito mi iluminación. Aquí yo le puedo decir, le puedo cambiar la coloración global. Por ejemplo, decirle que lo quiero más oscuro, perdón, lo quiero más azul, más rojizo, o pudiera hacerlo por diferentes canales. Por ejemplo, shadow, decirle que las sombras las quiero más azuladas. Tenemos tonos medios, que son las partes de transición entre las sombras y las luces, y los highlights, que son las partes más iluminadas. Le puedo decir que las partes iluminadas sean más amarillas y las sombras, por ejemplo, sean más azules. Y con eso lo que estamos logrando aquí es unos tonos muy amarillos en luces y unas zonas más azules donde está sombreado. Y esto nos puede servir para generar ciertos efectos interesantes. Por ejemplo, si yo modifico el sol para que no esté incidiendo sobre esta fachada, voy a cambiar su trayectoria. Bueno, aquí ya se modificó. Aquí están viendo que las partes más sombreadas se ven más azules. Vuelvo nuevamente a corroborar lo que acabo de decir. Si me voy hacia tonos cálidos, voy a ver levemente, es un efecto sutil, como se ve un poquito más cálido, o un poco más azulado las partes donde no hay sol, las partes que están en sombra. Vamos a cambiarnos por acá, donde si nos afecta el sol. Voy a volver nuevamente a highlight y voy a especificar más amarillo. Vean cómo se ve, las partes del cielo se ven muy amarillas, o le puedo decir que sean más rojizas. Si yo me voy a azul, ven cómo el cielo se ve azul y cambia un poco más azulado la escena. Tengo unas pestañas por aquí donde puedo resetear cada uno de los canales o resetearlos todos. Y bueno, mis amigos,
con eso fue todo, con el tema que de ahora de environment y efectos, o sea, luz ambiental y efectos de postproducción. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir con estas clases en los siguientes videos. Yo espero que se suscriban si les está funcionando, si les está gustando, si están aprendiendo con esto. Suscríbanse, denle un like, con eso apoyan bastante. Muchas gracias. Y no olvides suscribirte al canal y darle play a esta lista de reproducción que he creado para todos ustedes.